En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el que ha resucitado para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar por el eterno descanso de Ramón Patiño, con quien estamos realizando unas misas gregorianas. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la alegría de revivir la resurrección del Señor, haz que el júbilo de estos días alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Te voy a dar lo que tengo en el nombre de Jesús, camina. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro les dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que les diera algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, en el nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y camina. Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya.
Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de alianza pactada de Abraham, del juramento de Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Alabanzas al Señor, porque ha hecho maravillas. Alabanzas al Señor, por su inmenso amor. Alabanzas al Señor, porque ha hecho maravillas. Alabanzas al Señor, por su inmenso amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Y ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio.
Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos que decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jesús, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy la palabra del Señor nos habla un poco sobre los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús sienten tristeza por lo sucedido, porque nosotros vivimos en el tríodo pascual, jueves, viernes y sábado santo. Ellos están tristes porque el Señor ha muerto. Y hay algo importante que dicen los discípulos que van de camino a Emaús. Ellos dicen que Él sería el libertador de Israel. Ellos están pensando en otra liberación, pero la liberación que viene a darnos Jesucristo, más que física, es una liberación espiritual. Y que nosotros lo vemos o lo hemos leído y lo hemos repasado muchas veces en las predicaciones, que es cuando Él obra en los enfermos, cuando Él obra en los endemoniados. Esa es la liberación que viene a traernos el Señor. Ellos estaban esperando otra cosa. Ellos querían ser liberados de aquel imperio que en aquel momento estaba gobernando, porque el imperio les obligaba a ellos a pagar el impuesto, sabiendo ellos que eran el pueblo de Dios. Ya ellos tenían una historia que era la historia con Egipto, ya ellos la conocían, más de 400 años siendo esclavos y volvían a caer por los romanos, solamente que en este momento el imperio solamente le pide el impuesto y son gobernados bajo él. Por eso todos están esperando que la liberación de Israel es por ese lado, y la liberación que viene a traerles el Señor es a nivel espiritual. Por eso el Señor sana a muchos enfermos, por eso el Señor le perdona del pecado a aquellos enfermos y a otros más, y ellos no entendían de qué liberación se trataba. Por eso el Señor le va a decir: qué duro de corazón son. Porque muchas veces el ser humano está pendiente de otras cosas y no de la palabra de Dios. Si nosotros entendiéramos de verdad la palabra de Dios, lo que Jesús nos quiere decir, entonces nuestro corazón va a arder por las cosas espirituales, por las cosas de la religión. Pero como muchas veces vivimos sumergidos en un mundo demasiado político, podemos decir, demasiado material, nosotros estamos esperando la liberación del Señor de otra manera. ¿Cuántas personas no le piden a Dios que los ayuden a salir de su crisis económica? Mucha gente vive con la zozobra de salir de la pobreza, y el Señor no viene a eso. El Señor viene a liberarnos a nosotros a nivel espiritual. En vez de pedirle nosotros al Señor muchas cosas materiales, tenemos que pedirle la salud espiritual. Debemos pedirle la conversión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros buscamos la conversión? Porque somos duros de corazón, dice el Señor. Qué duro de corazón son ustedes, dice. Que no han entendido, ¿acaso no han entendido que
el Hijo del Hombre tenía que padecer todas estas cosas? ¿Cuántas veces Jesús no le predicó? Porque dice que eran discípulos del Señor. El Señor les había predicado, ya les había dicho, mire, el Hijo del Hombre tiene que padecer en manos de los hombres. Ya Él se los había dicho. Y les ha dicho que tenía que resucitar al tercer día. No abiertamente como se lo había dicho a los apóstoles, pero sí se los había dicho de otra manera. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Pero el Señor dice que Él tenía que hablar de esa manera para que por más que oyeran no pudieran entender. Y aquí lo vemos nosotros entonces con Jesús y los discípulos de Emaús. ¿De qué cosas hablan? ¿De qué cosas hablan? Y ellos están tristes. ¿Por qué? Porque todavía no se han enterado de la noticia de que el Señor ha resucitado. ¿Cuántas personas todavía en este día no se han enterado que el Señor ha resucitado? Y están tristes en su vida. Están tristes porque tienen a algún familiar enfermo, cuando no saben que el Señor es el único que los puede salvar. Y esa enfermedad muchas veces es a causa del pecado. Y ese pecado nos conduce a nosotros, ¿a dónde? A la muerte eterna. Más que una muerte física, el pecado nos conduce a una muerte eterna. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos vencer por la muerte eterna. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor resucita, pero los que llevan el mensaje de la resurrección son los ángeles. Son los primeros que se le aparecen ¿a quién? A las mujeres. Una de ellas, María Magdalena. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos perdonados, el Señor derrama muchas gracias sobre nosotros. ¿Verdad? Hasta tal punto de que María Magdalena va a decir la palabra de Dios, de aquella que salieron 7 demonios, se le presentan los ángeles para darle el mensaje de la resurrección. A quien más se le perdona, dice la palabra de Dios, más ama. Y es una de las grandes mujeres dentro de la Biblia, de la Sagrada Escritura, a la que Dios le manda el ángel se le presenta. Recibe tanta gracia. Y en los ángeles se le presenta. Por eso en nuestra vida, como hemos dicho días atrás, los ángeles tienen un papel importante en la vida del hombre cristiano. Porque nosotros creemos en el ángel de la guarda. Y tenemos que pedirle al ángel de la guarda también para que nosotros no seamos duros de corazón y podamos creer más en la palabra de Dios. El Señor resucita. Señor se nos da a nosotros en la Eucaristía, porque eso es lo que pasa aquí. Que dice la palabra de Dios que lo reconocieron cuando Él partió el pan, la Eucaristía. Y nosotros tenemos que reconocer a Jesús ¿en dónde? En la Eucaristía. Porque el Señor va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tiene la vida eterna. No hay otra cosa en la vida del hombre cristiano que reconocer a Jesús en el pan, porque los protestantes no creen en la Eucaristía, no creen en la confesión, no creen en el bautismo, niegan tantas cosas y supuestamente ellos se hacen llamar cristianos, pero no aceptan nada de lo que viene de Cristo. Son como los fariseos. Los fariseos no creían en el perdón de los pecados, porque cada vez que Jesús perdonaba el pecado a un enfermo, ¿qué era lo que ellos decían? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Sino solamente Dios puede perdonar. Y eso ustedes lo escuchan el día de hoy los protestantes, que solamente Dios perdona los pecados. Y el Señor le mostraba a los fariseos que Él podía perdonar los pecados y por eso sanaba a los enfermos, que le perdonaban los pecados. Primero le decía, tus pecados te son perdonados. Después venía la crítica de los fariseos. ¿Quién es este que perdona los pecados? Y solamente Dios tiene la autoridad para eso. Y por eso entonces Jesús recurría al enfermo y le decía, mire, para que ustedes se den cuenta de que sí es verdad, le decía al enfermo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto que Jesús hace primero es para enseñarle que tiene poder para perdonar los pecados, pero que también tiene poder para dar la vida y resucitar. ¿Y lo hace con quién? Con Lázaro. Una pequeña demostración de la resurrección lo hace con Lázaro. Si Él manda a Lázaro a despertar, le está diciendo a los judíos que Él es capaz de volver ¿de dónde? De la muerte. Él se lo muestra. Jesús no le esconde nada a nadie, pero Él quiere una liberación espiritual. Él viene a liberarnos primero es de nuestro pecado. Y lo hace. Y por eso va a dejar el sacramento de la confesión, coopera. Todo lo que ate, todo lo que desate,
lo podrán hacer ustedes también. Y nosotros entonces debemos ser hombres creyentes, no duros de corazón. A veces en nuestra familia tenemos gente dura de corazón, que dice, ay, eso, yo me voy a ir a confesar con un cura que es igual que yo. Eso significa que son duros de, porque no creen en la palabra de. Estamos para creer en la palabra de Dios, para creerle a Él. Porque una cosa diferente es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los malandros dicen, yo creo en Dios. Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Es más, los malandros antes de ir a hacer un sicariato, ¿qué es lo primero que se hace? La señal de la cruz y le dan un beso a la pistola y vaya desde ahí para adelante. Se encomiendan a la Virgen de no sé quién y de no sé qué más. Para que el trabajo me salga bien. Protégeme y cuida, imagínese usted. Y ellos dicen, yo creo en Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios, pero muy diferente es creerle a quién. A Dios. Creerle a Dios significa de que yo voy a comenzar a practicar su palabra. Y practicar su palabra significa cumplir los mandamientos. Ama a Dios y ama a tu hermano. Y ya nosotros sabemos los mandamientos: no matarán, no robarán, no cometerá, no dirá falso testimonio ni mentira, no codiciará bien. O sea, en un mundo que nosotros tenemos que aprender que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque el Señor nos viene a predicar siempre por medio de su palabra. La gente cree, mire, usted va a las casas y consigue altares, consigue imágenes. La gente cree en Dios, sí, pero ¿le creen a Dios? Muy pocos, los que le creen a Dios, lo que Él está diciendo. Porque son muy pocos los que viven la vida cristiana. Y a veces creemos que la vida cristiana es ¿para quién? Para el Papa, los obispos, para el cura, para la monja, para el sacerdote, para el seminarista y los que están comprometidos con la iglesia. El resto cree que puede hacer lo que le venga. Exacto. Y no es vivir de esa manera, sino es vivir según como Dios. Por eso yo tengo que creerle a Dios lo que Él me dice. Que Él resucitado, yo creo que Él ha resucitado. Que Él me puede sanar, que Él me puede cuidar, yo tengo que creerlo en mi corazón. Vivir los principios del cristianismo. Y eso es lo que quiere el Señor, porque Él se lo dijo a los apóstoles. Mire, yo les doy ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si yo les he enseñado y ustedes me llaman maestro, significa que ustedes deben hacer lo mismo que yo hago. Entonces la gente cree que el único que no puede tomar miche es el cura, que el único que no puede pecar es el cura, que el obispo, el papa, ellos no pueden pecar, pero el resto sí podemos pecar. No significa que si el cura tiene que evitar el pecado, pues eso significa que todos los cristianos tienen que evitar el pecado. Todos tenemos que evitarlo. No es solamente para un grupo en especial, es para todos. Por eso significa creerle a Jesucristo lo que Él está diciendo. Y es más, el Señor nos va a decir en nuestra cara: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón, porque no me han creído. Tantas veces que se les ha predicado por medio de la palabra de Dios y con la palabra de Dios, y los cristianos todavía no han creído en la palabra de Dios. No le han creído a Dios. No le han creído a Dios lo que Él nos ha dicho. Y Él viene a nosotros y se nos da todavía en la Eucaristía, porque Él confía y cree que nosotros podemos cambiar, arrepentirnos, convertirnos. Por eso cada día el Señor nos va a predicar, pero es para que nosotros nos convenzamos de que Él está vivo, para que nosotros nos convenzamos de una vida eterna, y para que nos convenzamos de que tenemos que alcanzarla. La vida no es solamente aquí, es allá. ¿Y qué estoy haciendo yo para alcanzar esa vida eterna? Pues que nosotros nos podamos cada día esforzar y que estemos como los discípulos de Emaús, atentos a Jesús, para que podamos comprender la palabra de Dios y un día alcanzar la vida eterna. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nuestra vida cristiana
sea siempre una vida llena del amor, de la bondad, de la misericordia del Señor. Roguemos al Señor. Para que, a ejemplo de los discípulos de Maús, podamos reconocer al Señor en la fracción del pan, roguemos al Señor. Por cada una de nuestras intenciones, de nuestras vidas, por cada una de nuestras familias, para que el Señor las bendiga, roguemos al Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colocamos en este altar la ofrenda del pan y del vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio con el que ha redimido a todos los hombres, y concédenos por medio de él la salvación del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Y desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia infinita, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira esta la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor en Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Al atardecer del día de la resurrección, los discípulos reconocieron al Señor cuando partió el pan. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados ya de nuestras pasadas culpas, la participación en este sacramento de tu Hijo nos transforme en hombres nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. A nuestra dulce Virgen, la Madre de Dios, saludamos diciendo: Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.